Bueno, entonces ahora vamos a seguir con los híbridos, que yo me lo anoté como una cosa general, porque precisamente yo los bauticé así, porque muchas veces en mi vida profesional me tocó tener que fabricarme cinceles que no estaban metidos en ninguna de estas categorías, digamos, ya clásicas del cincelado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, híbridos, ¿cuáles pueden ser? Bueno, los casos más comunes pueden ser la cuña, esta que está acá, que se mezcle con los fondos. Entonces tenemos fondos en sección inclinada. O puede ser, por ejemplo, estas mismas cuñas que después, si nosotros le hacemos, bueno, ahora vamos a dar vuelta, o los planos rectos o los rectos planos, ahora esperen que dé vuelta al pizarrón y los vamos explicando un poquito. Esto lo dejo por la duda. Ahí está. Muy bien, bueno. Los híbridos más típicos son, por ejemplo, ¿vieron esos cinceles cuñas que hablamos antes? Que también son muy parecidos a los escarpillos. Bueno, entonces, nosotros acá en la parte que abre, en la parte que apoya, le hacemos o un estriado en forma de picador, si queremos dejar brillitos, o le hacemos un rayado para que se transforme en un fondo. A este mismo modelo, si nosotros lo vemos de costado, totalmente de perfil, el otro día Pablo Cruz, ¿está por ahí Pablo Cruz? No, hoy no vino, qué raro. Bueno, porque el otro día me pidió especialmente que le diera esta explicación. Estos van con una comida acá, con una limada, con una lima cola de ratón redonda. Ahí está. Y nos queda un cincel, que si lo aplicamos al revés para que se entienda, esperen que hacemos la forma. Exacto. Ahí está. Es decir, yo primero fabrico, ¿qué cosa? La forma de paralelepípedo. Si quise o no, le agregué un texturado o un picado. Y después le como, por eso se llaman con talón. Este tipo de cinceles son con talón y hay de muchas formas, hay rectos, hay todos con talón. Porque este talón es el que se va a meter adentro de la línea de cincelado. El cincelado acá permite meterse más adentro, entonces hace como que borra el fondo y se mete más abajo. Y al mismo tiempo, con esta curvatura que tiene, empuja ese volumen que se generó, haciendo la sensación de que si tenemos una hoja así levantadita, como que la hoja se recoge y sale en forma de honguito, como que se vuelca sobre el fondo. Este tipo de cinceles es muy común para los planos o para las formas así en diagonal, en paralelepípedo. Después, otros híbridos clásicos que ustedes los conocen bien en la escuela, es el recto, pero que en vez de ser un recto neto, es un recto plano arriba. Es decir, que es un plano. Vieron que el recto, ¿cómo es? Generalmente es abovedado en su perfil, ¿no es cierto? En su sección. Este es un plano, pero la forma general es de recto. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve precisamente para pisar en la chapa sin dejar huella. Cuando yo estoy cincelando grandes surcos para un bol que tengo que hacerle los gajos, o vieron esas cafeteras que son todas torzadas así, como hizo Paula el otro año. Entonces, estos cinceles que son planos, que son una mezcla entre plano y recto, son macanudos. Y por el contrario, el plano también se lo puede hacer híbrido. ¿Por qué? Porque yo un plano, pero que no quiero que me marque perfectamente plano, por el tipo de trabajo, lo redondeo y de esa manera toda la superficie queda muelle, queda redondeadita, ¿no es cierto? Entonces tenemos una superficie muy plana, pero con todas las aristas matadas. Entonces tenemos en este caso, acá es un recto plano y acá es un plano recto. Después de este tipo de formas que uno va inventando,
tenemos montones de formas. ¿Sí? Puede ser un recto fino, un trazador, que le hacemos una pequeña forma como ensanchada, como de labio, y ya nos va dejando una marca distinta, ¿no es cierto? A ver un segundito que hay algo que me aparece. Esta reunión ya no tiene un límite de tiempo. Oh, que tenemos suerte, quiere decir que podemos seguir hablando. Así que, ya pasaron 40 minutos. Bueno, sigamos, entonces nos dan permiso. Sí, Así que mejor. No pasó tanto tiempo, pero nos dejó seguir. Sí, a vos también te avisa, Guille. Sí. No quiere decir que está todo pago ya. Qué grande, Guille. Yo sabía que te tenía que poner a vos de cameraman y no a Javi, que me está boicoteando todas las reuniones. Viste que va a ser. Grande, Guillermo. Hola, Silvi. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué lindo. Nuria, Silvi y yo somos la parte femenina. Vamos todavía. Vengan cuando quieran, que el horario está siempre abierto. Acá yo hablo al cuente, acá, no se hagan problemas. Vengan cuando quieran a la clase. Como siempre. Sí. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos bien? Todo ok. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué me explayo tanto con los híbridos? Porque los híbridos es lo que nos da la posibilidad a nosotros de inventar nuestros propios cinceles, que es lo más interesante. Es decir, el problema que tiene a veces inventarse los cinceles es que precisamente uno ya se acostumbra a esos inventos y sobre todo, si uno hace siempre más o menos el mismo tipo de cincelado, más o menos el mismo tipo de objeto, nos terminamos enamorando de esos elementos muy prácticos, pero nos impiden tener una variedad más grande, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son posiciones filosóficas con respecto al cincelado. Bueno, ahora sí voy a ya dejar el tema de los cinceles, de las formas, y vamos a hablar un poco de cómo se forja y cómo se prepara un cincel. ¿Tienen alguna duda o puedo borrar? No, tranqui, Emilio. Bueno. Todo bien, podés borrar. Y se ve mejor, Emilio. Así se ve bien ahora, ¿no? Sí. Aparte cambié los anteojos. O tenés que acercarte a la pantalla, ¿no? Era eso entonces. No era esto. Está como el chicato que buscaba la llave en la esquina porque había más luz en la esquina. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de las temperaturas. Y me voy a referir a la clase anterior de las soldaduras para explayarme un poco más, porque después varios plateros, no de la escuela, sino otros muchachos, me escribieron preguntándome algunas precisiones, así que vamos a aclarar eso, que no va a venir más. Primero, ¿cómo se transmite el calor? El calor se transmite de tres formas básicas. Por convección, por conducción y por radiación. Estas tres formas básicas son las tres que empleamos casualmente cuando estamos soldando una pieza. Para explayarme voy a arrancar primero por lo del otro día y después ya arrancamos con la temperatura de los cinceles y todo eso. ¿Se acuerdan que yo le dije que uno de los problemas grandes que había? Bueno, primero convección es una fácil. Convección es el sistema de calor que se propaga a través de algún líquido o algún gas. Por ejemplo, el gas que sale de la garrafa va por el soplete y se combustiona. Ese sería el calor por convección. Nuestra llama siempre es por convección. Por conducción, ¿cuál es? Aquella que tenemos un hierro, cuando vamos a hacer los cinceles, le ponemos al rojo en la punta, ¿no es cierto? El calor de a poco se va conduciendo hasta determinado lugar, que eso va a estar dependiendo de qué? Del poder de disipación. Hay metales que son mejores conductores, como la plata, y otros peores, como el hierro. Entonces, de repente, el hierro yo lo pongo rojo acá y lo puedo agarrar de acá, con la mano. Una barra de plata no, porque inmediatamente me conduce el calor a la otra punta. Entonces, el segundo caso sería, uno es convección,
Entonces, conducción, y el tercero, radiación. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que yo estaba queriendo soldar una chapita? Con mi fuego. Y yo que les decía que la baqueta de soldadura nunca tiene que ser depositada, nunca tiene que ser calentada y fundida antes de que esté la temperatura óptima para calentar la chapa. Lo que tenemos que tratar es que sea la chapa la que derrita la soldadura por contacto. O por cercanía. A eso se le llama la radiación. El calor que irradia la chapa suficientemente al rojo va a derretir esta soldadura. Como está ya la chapa al rojo, inmediatamente esta bolita que se derrite, que se corta del pedacito de baqueta, se va a desplazar en la famosa forma de cúpula que habíamos hablado el otro día. Mientras que si yo derrito la barrita de soldadura en la baqueta, ven que todavía no está apoyada, y después sí, se calienta la chapa, ya esta varita, este pedacito de barrita ya se le va a haber quemado el zinc, y por lo tanto va a haber bajado, va a haber subido su punto de fusión porque se quemó, ¿qué cosa? Aquel elemento más fundible, más fusible, que hacía que bajara el punto de fusión de la soldadura, y por lo tanto no se va a desparramar fácilmente porque ya perdió el eutéctico, ya perdió la liga que hace que funda más rápido. Entonces estamos usando directamente una liga de plata y cobre sin el elemento que hace que funda más fácil, que sería ¿cuál? El zinc, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno se explica por el tercer concepto de calentamiento, radiación. Entonces, la radiación es el calor que emite una chapa o un material cualquiera, es decir, el fuego. En el fuego se da, estuve buscando unos gráficos, y el más fácil es el fuego. Yo tengo las maderitas, ¿no es cierto? Me fui a hacer un asado, qué sé yo, y tengo toda la barrita y acá está la llama, ¿no es cierto? Bueno. En este caso, en la fogata, tenemos los tres ejemplos. La convección, ¿cuál sería? La llama. Una llama que no es otra cosa que un gas que se desprende del interior de las leñas en combustión y produce el fuego. La conducción, ¿cuál sería? Aquella por la cercanía, ¿no es cierto? Nosotros, aquella cuando tocamos un pedazo de madera, acá está hecho brasa y acá está todavía frío, pero a veces lo agarramos y nos quemamos, porque fue por conducción, se fue desplazando la temperatura y prendiendo fuego. Y el último caso de la radiación es que cuando nosotros acercamos, supónganse, ya se apagó la llama y quedan las brasas calientes. Y nosotros nos calentamos las manos con esas brasas calientes. Esa sería la radiación. Entonces, nosotros tenemos que el fuego, el soplete va a tirar calor por convección. La conducción va a hacer que esta chapa se caliente y vaya desplazando el calor, calentando el resto, aunque no esté exactamente siendo apuntado, va calentando más o menos hasta acá. Y esa conducción va a permitir que por radiación la soldadura se derrita cuando toque o cuando se acerque mucho, sobre todo cuando se acerque mucho, más que cuando toque, y se derrita. Por eso es tan importante, y por eso pasa que en nuestro oficio de hacer piezas más o menos grandes, no nos es aconsejable soldaduras de bajo fusión, porque como las masas que estamos calentando son grandes, el calor que irradia es muy potente y por eso hace que aquellas soldaduras al 40, al 45, al 50%, e incluso al 60%, cuando queremos hacer una pieza muy grande, se derritan antes de llegar por la radiación. Porque el calor está tan cerca al lado del volumen de ese objeto que cuando está por llegar ya se derritió la soldadura. Este es el efecto de la radiación. ¿Alguna pregunta hasta acá?